Juventud que esté conectado. Bienvenido a este taller gratuito de flujo de caja. Ya, como le habíamos mencionado en las publicaciones, la idea de este taller es que veamos la estructura del flujo de caja, su estructura muy general, ya, sus proyecciones y valor presente del proyecto y los cálculos de financiamiento y métricas del mismo, ya. Como no es una hora de taller, ya, la verdad que se van a abarcar muchos conceptos de manera bastante amplia. Sin embargo, queda abierto para consultas en cualquier momento, el poder profundizar más algún concepto, ¿de acuerdo? Bien, tenemos una muy breve reseña ya de nosotros, así que por ahora me la voy a saltar, dado que ya estamos eh, abiertos en el tema. Y bueno, partamos que pensando primero, ¿qué es un flujo de caja? Muy probablemente más de algunos de ustedes, ya sea en la universidad o en su trabajo, ya haya trabajado con flujos de caja y no sea tan necesaria una definición, pero siempre es bueno tenerlo en consideración. ¿Cómo podemos definir brevemente un flujo de caja? Un flujo de caja es una evaluación económica que nos permite estimar el rendimiento de un proyecto considerando tanto sus ingresos, egresos, los financiamientos, la forma de financiamiento, su inversión, impuestos y entre otros ítems. Ya, otros ítems refiriéndome, por ejemplo, a depreciación, amortizaciones, algún ajuste contable específico del país, entre otros que puedan surgir. ¿A qué es aplicable esta evaluación? Aplicable en el sentido de dónde yo puedo hacer estimaciones de flujo de caja en muchos análisis, como por ejemplo, inicio de un negocio, ya de un negocio pensemos desde cero. El inicio de un negocio, yo lo primero que tengo que ver es si el proyecto me da o no me da. Aperturas de locales y o sucursales o nuevas líneas de negocio. ¿Ya? Por ejemplo, yo que trabajo en el mundo del retail en Chile, trabajo para una supermercadista. Nosotros ya somos un negocio establecido, pero muchas veces toca evaluar la apertura de nuevos puntos de ventas para poder ampliar nuestra cobertura, como así también incluir nuevos productos que se deseen vender. Y a pesar de que quizás en estricto rigor no es un gran flujo de caja que se tiene que desarrollar, sí es importante, obviamente, tener una estimación de cómo me va a ir para saber si parto o no con el proyecto. Expansión nacional e internacional, muy de la mano con la apertura de nuevos locales, sucursales o nuevas líneas de negocio. ¿Ya? Obviamente, ¿por qué lo pongo como un punto aparte? Porque pasa mucho en procesos de internacionalización que es fundamental que el flujo de caja esté muy bien estructurado y sea acorde, ya sea a las normas IFRS o a las normas de estimaciones de flujo y contabilidad de los países aplicables. Yo en mi caso soy chileno, más o menos me manejo con la norma chilena, pero tenemos diferencias impositivas con Paraguay, con Argentina, subsidios, entre otros. Entonces es muy importante tener eso en consideración. También, ¿para qué más sirve? Valorización de empresas para procesos M&A, que son los procesos de fusiones y adquisiciones, Merge and Acquisition en inglés, y también para la estimación del Free Cash Flow, ya que es el flujo de caja libre, que eso principalmente se ocupa a nivel financiero para valorización de activos, en este caso de acciones. ¿Ya? También adquisiciones de activos. Puede ser que nosotros, supongamos que ustedes tienen una fábrica de muebles, por ejemplo, y en vez de ampliar una línea de negocio o algo, quieren, no sé, generar una nueva línea productiva dentro del negocio que ya tienen establecido. Claramente no necesitan evaluar toda una nueva empresa, probablemente puedan ocupar un espacio dentro de la misma, tal que lo fundamental acá es evaluar cuál es el mejor activo que me conviene, ya sea una máquina de corte, una máquina de enchapado, una máquina de transporte, y ver qué rendimiento va a tener a nivel de flujo de caja. ¿Ya? Es decir, si tengo una cortadora más, me va a rendir dentro del proceso, me va a saturar la línea de producción, quizás necesito comprar dos máquinas, tal que me permita generar este valor incremental. Y eso, de alguna manera, también es un flujo de caja que nosotros podemos estimar. Y obviamente, en el mundo financiero, el mundo de evaluaciones, es todo un universo, así que siempre es bueno dejar abierta una ventana de otros, ¿ya? Porque probablemente ustedes, en su caso específico, conozcan otro tipo de actividad donde se pueda realizar. Y por último, mencionarles también que un flujo de caja puede ser una estimación muy generalizada, que de hecho
en honor al tiempo es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver los conceptos clave y fundamentales solamente. Como le menciono acá, es decir, abarcar pocos elementos agrupados o en su defecto podemos ser extremadamente detallados al punto en que nosotros necesitemos. ¿De qué va a depender esto? Depende muchas veces del área que analiza o recopila la información. Por ejemplo, nuevamente voy a dar mi ejemplo. El área de operaciones de los supermercados tiene a nivel detallado, a nivel de SKU, es decir, de código de barra, cuáles son las ventas estimadas de los distintos productos. Pero, digamos, el área de estrategia, donde se toma la decisión de invertir o no invertir en un nuevo local, no va a haber un Excel con 10.000 SKU estimados en venta diaria, mensual o anual. No, solamente va a haber una línea que diga ventas estimadas por mes. Entonces depende mucho del área. También puede ser que sea extremadamente detallado o generalizado si es que es muy parecido a un proyecto anterior. Si yo ya evalué la adquisición de un activo y voy a adquirir otro que es muy parecido, no necesitamos reinventar la rueda. Probablemente si la evaluación anterior nos sirvió, obviamente hay que actualizarla y ajustarla. Puedo, de alguna manera, decir, reciclar el análisis y obviamente con eso avanzar. Y también de las capacidades de cómputo de nuestros ordenadores, ¿ya? Ahora, esto es una, digamos, sutileza, porque alguien me podría decir, pero un flujo de caja quizás no tiene más de 30 filas con, no sé, 40, 50 columnas. ¿Qué tanta capacidad de cálculo yo necesito en mi ordenador? Eso va a depender mucho del nivel de detalle que tengamos y del tipo de análisis que también hagamos, porque si nosotros a un flujo de caja le hacemos simulación para poder ver cómo los números varían ante choques económicos de demanda, contracción, precio, etcétera. Claramente nuestro Excel pequeñito, de unas cuantas filas y columnas, pues la capacidad de cómputo se va a ver un poquito saturada con eso. Así que, pero eso en este caso aún no lo vamos a ver, pero sí mencionarles que es una posibilidad muy grande de desarrollar un mejor flujo de caja. Y por último, antes de ir al ejemplo, mencionarles más o menos los pasos a paso que nosotros siempre debemos considerar, ¿ya? Lo primero es identificar. ¿Qué cosas tenemos que identificar? Los ingresos que el proyecto pueda recibir, fundamentalmente por concepto de ventas. Generalmente en un flujo de caja, ¿ya? El principal concepto de ingresos viene por el concepto de nuevas ventas. Unidades vendidas de repuestos, de muebles, cantidad de autos lavados por día, por hora, mensual, etcétera. Ese es el principal concepto y la verdad que es muy difícil. O sea, se supone que el flujo de caja de un proyecto se hace en base a esa unidad de negocio. Los egresos del proyecto, aquí hay que tener un poco más de cuidado porque generalmente siempre hay más egresos que ingresos. A uno hasta en la vida personal le gustaría que hubiesen más ingresos que egresos, pero bueno, es la estructura que nos toca. Los egresos del proyecto es principalmente considerando los costos variables, los costos fijos, los administrativos y, ojo, también es fundamental los financieros si es que hay algún crédito involucrado en esta actividad. La estructurar. ¿Por qué estructurar? Generalmente los flujos de caja tienen una estructura muy similar, ¿ya? Aquí yo les puse un listado, fíjense que les tengo, tiene la misma estructura, partiendo por ingresos, costos variables, fijo, ajustes contables, intereses por financiamiento, pago de impuestos, otros ajustes y la estimación de flujo. ¿Ya? Así como los números, hay muchos flujos de caja que son bastante universales y así que ustedes lo vean en distintos países, en distintas empresas, van a ser muy similares a menos que sean específicamente distintos dependiendo de algún área. Valorizar. ¿Por qué hablo de valorizar? Porque el flujo de caja es una estimación de los ingresos hacia el futuro. Pero los ingresos que yo voy a estimar para ver la rentabilidad del proyecto no me sirven en el futuro. Yo necesito traspasarlos al presente. ¿Cuánto vale hoy ese proyecto? Y para ello, lo que nosotros vamos a hacer es traer esos flujos futuros al presente con una tasa de descuento en los periodos determinados. Ahí vamos a entrar a mayor detalle, ¿ya? Pero lo más importante, quizás la mayoría ya sabe que a través del tiempo el dinero vale de manera distinta, y para los que aún no manejan ese concepto, 1.000 guaraníes hoy no vale lo mismo que 1.000 guaraníes mañana, porque por ajustes de inflación u otros,
lo que yo puedo comprar con 1000 hoy día no es lo mismo que compro con 1000 mañana. Y por eso es que uno, ¿qué hace? Trae los flujos al presente y ahí sí ve qué tan rentable es el proyecto. Y como complemento, como analistas que generalmente nos toca ir un poquito más allá de los datos, siempre es bueno complementar esto con alguna gráfica de algunas métricas, como por ejemplo puede ser el margen de operaciones, que es fundamental en cualquier empresa, ingresos menos costos variables, el margen de EBITDA, también puede ser el break-even point o el punto de quiebre, ¿cierto? Saber cuánto yo tengo que vender para alcanzar, para empezar a tener utilidades, entre otras métricas muy específicas a veces de la industria. Yo les puedo decir una métrica muy clásica que se utiliza en la industria del consumo masivo es la venta por metro cuadrado, por ejemplo. Nosotros generalmente tenemos la venta, pero siempre miramos más la venta por metro cuadrado. Entonces, dependiendo de la industria, es que eso se puede ajustar. ¿Ya? Entonces, ahora, más allá de nuestra retórica, yo les voy a compartir ahora la ejecución de nuestro estimado flujo de caja. A ver si me permite. Vamos a hacer un traspaso aquí. Más allá de toda esta retórica, ¿cierto? Toda esta parte conceptual, vamos a la práctica. Para eso estamos aquí. Bien. No sé si se ve. ¿Está muy pequeña la letra de casualidad? Sí, se ve bastante pequeña. Yo creo que se va a ver mucho mejor. Bueno. Ahí se ve bien. Sí, ahí ya estamos un poquito más. Ya no necesitamos tanto los lentes. Bueno, el ejemplo que yo les traje me inspiré en uno de mis primeros trabajos a nivel de mercado. A nivel de mercado. ¿Ya? Vamos a suponer lo siguiente, ¿de acuerdo? Todos estos son datos ficticios, es para hacer el ejercicio que vamos a realizar, así que no hay problema con eso. Obviamente, los enunciados se los vamos a compartir para que puedan practicarlo de igual manera. Supongamos que una empresa agrícola desea desarrollar una fábrica de empaquetamiento de alimentos frescos para su exportación. Yo creo que a nivel de muchos países latinoamericanos tenemos ese tipo de industria. En Chile se da harto para la fruta, la mandarina, etcétera, etcétera. Estiman, digamos que tenemos todo un área que hizo estas estimaciones. Estiman que de manera mensual pueden procesar hasta 10.000 unidades de fruta a un precio de $5, siendo un costo variable por unidad de $2. Va a haber un incremento en el ingreso y en los costos por inflación y un 15 y un 25% respectivamente. Es decir, el precio por año se va a ajustar por inflación más un 15% y el costo variable por año se va a ajustar por inflación más un 25%. Considerando la cantidad de operarios administrativos requeridos, se estima que los gastos mensuales es de $5.000, servicios básicos por 1.000 y otros costos por $500. Acá no voy a entrar en muchos detalles, pero yo creo que en toda evaluación, en toda empresa, siempre tenemos un otro. Una cajita chica en la oficina donde rendemos las boletas, siempre, pero siempre hay un otro, así que aquí lo quisimos representar. Vamos a financiar el proyecto, ya, y aquí están las condiciones de financiamiento. Considera un financiamiento de 5 años de $100.000, pagaderos de forma anual a una tasa de interés del 7,5, ¿ya? Importante, si alguien trabaja en el mundo financiero, todo esto es muy inventado, la modalidad de pago, la tasa de interés, así que es para netamente el ejercicio. Y por último mencionarles que la inversión es requerida, como instalaciones, maquinarias, transporte, entre otros, o sea, cualquier cosa que yo necesite para levantar esta fábrica, asciende a $150.000 y que presenta una depreciación lineal de 5 años. ¿Ya? Es decir, todos los elementos de mi inversión, ahora de manera general, los vamos a depreciar a 5 años. ¿Ya? Como analista se desea conocer los potenciales beneficios del proyecto, considerando una trema, es decir, una rentabilidad mínima requerida del 12%, impuestos por 35% y una inflación del 3%. ¿Ya? Entonces, todos estos enunciados nosotros los tenemos traspasados aquí para hacer más fácil los cálculos.
En honor al tiempo, yo ya tengo traspasado todos los valores. Si se dan cuenta, acá está el precio, el incremento, los costos variables, las unidades. ¿Por qué las unidades son 120.000? Porque el enunciado hablaba de 10.000 mensuales. Entonces vamos a hacer una proyección simple, obviamente al año. Lo multiplicamos por 12 y nos va a dar 120.000. Obviamente aquí estamos obviando feriados, problemas productivos, etcétera, etcétera. Los flujos de caja de nuevas unidades de negocio muchas veces son venidas, no pueden atender todas las contingencias necesarias porque la verdad es que uno nunca terminaría de estimar dichos procesos. En Chile, por ejemplo, la industria agrícola no puede, tendría que fabricar todo un modelo de probabilidad de cuándo va a haber una helada, le llamamos ya cuando hace mucho frío y se queman los vegetales que se desean procesar. Entonces, vamos a hacer algo bien general. Una inflación del 3%, nuestras remuneraciones mensuales con sus costos, el nivel de inversión, las condiciones crediticias y los impuestos. Y si se dan cuenta, esta estructura es muy similar a lo que yo les comenté, es decir, nosotros tenemos ingresos, los que están marcados en celeste son las partidas principales. Vamos a agrandarlo aquí. Vamos a tener un precio, las unidades, sus costos variables, vamos a calcular un margen operacional, que sería la diferencia de costo menos ingreso, vamos a hacer el porcentaje del margen operacional sobre los ingresos, una métrica muy utilizada en cualquier industria. Las remuneraciones, sus servicios básicos, aquí yo lo tengo más o menos desglosado, vamos a calcular una EBITDA con su margen porcentual, aquí me faltó un porcentaje, si me lo permiten. Interés y depreciación, que es parte de los ajustes contables. Ya, utilidades, impuestos, utilidades finales, después de impuestos obviamente, recupera ajustes contables, inversiones y nuestras métricas que les voy a explicar una a una. Entonces, rápidamente yo voy a construir, por ejemplo, obviamente mis ingresos van a ser a partir del año 1. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar en el año 0, en mi año actual, y generalmente yo pronostico el flujo de caja para el siguiente periodo. ¿Ya? Es decir, yo estoy en 2024, voy a evaluar los flujos 2025 en adelante. Nosotros sabemos que todos nuestros ingresos tendrían que ser nuestros precios por la cantidad de unidades vendidas. ¿Ya? Mi precio inicial es de $5, habíamos visto, pero que luego de eso, ese precio se iba a ajustar por la inflación, ¿cierto? El 100% del precio por la inflación, que la tengo aquí, ¿cierto? Esto es F4. ¿Ya? Más el ajuste por incremento de precio. Aquí. Y ahí voy a tener mi estimación. Del próximo año yo debe vender a 5,9, después a 6,96 y así sucesivamente. Obviamente siempre voy ajustando el precio anterior. ¿De acuerdo? Aquí voy a proyectar la fórmula de los ingresos. Y las unidades, como habíamos dicho, eran 10.000 unidades mensuales y por 12, vamos a hacer una estimación simple, ¿cierto? Lo vamos a mantener en 120.000 unidades. Listo. Tengo mis estimaciones por venta. Luego de eso, costo variable. Al igual que los ingresos, yo tengo que multiplicar mi costo unitario por las unidades. Lo proyecto en la fórmula los 5 años. Y mi costo unitario. Este también iba a ser un base de 2, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar. No, el primero es una base de 2 y el incremental, es decir, año a año, este se va a ajustar por 1 más, es decir, el 100% del costo por su inflación, ¿ya? Más el ajuste por el incremento de costos variables. Y este aquí es F4. Entonces, primer año, yo vendo, o sea, mi costo variable es de 2, después 2,56, 3,28, 4,19 y 5,37. ¿De acuerdo? Y mis unidades, aquí a gusto del cliente, podemos obviamente replicar la celda de arriba, ¿ya? Y mantenemos nuestros costos variables. Con esto, ¿qué podemos obtener? Nuestro margen de operación. ¿Ya? El margen de operación nosotros lo definimos como el ingreso menos los costos variables. Bueno, nosotros no lo definimos, está así, establecido. ¿Ya?
Y a su vez, el porcentaje del margen operacional sería cuánto de la venta representa ese margen operacional. Es decir, yo voy a dividir el margen operacional sobre la venta, ¿ya? Y esto yo simplemente lo voy a proyectar hacia el futuro. Si se dan cuenta, me dice que el primer año yo voy a tener un margen operacional de 360.000. Esa es la diferencia entre ingresos y costos, lo cual me da un margen operacional del 60%. ¿Ya? Porque hacíamos bastante énfasis en el disclaimer de estos son números inventados porque dudo mucho que haya alguna industria que margine un 60%, salvo quizás un producto muy específico. Pero obviamente después hay variaciones. ¿Por qué? Porque los incrementos por precio y por venta hacen una variación en el costo, en el margen operacional. Los gastos administrativos. Fíjense que los gastos administrativos, yo lo voy a definir acá como la suma de las remuneraciones, servicios básicos y costos generales. ¿Ya? Voy a proyectar. Y en este caso no se estiman con variación, simplemente son mis remuneraciones fijas, ya no entramos en mucho detalle, por 12, que sería nuestra estimación de remuneraciones mensuales. Perdón, ahora anuales. 5.000 eran mensuales, ahora la pasamos a anual multiplicándola por 2. Tengo la misma estructura con los datos, así que si se dan cuenta, yo corro la fórmula hacia abajo. Costos generales anuales por 6.000 y los servicios básicos por 12.000. Insisto, como no declaramos variaciones, obviamente podríamos replicar los valores del año anterior. ¿Ya? Luego de eso, a nivel EBITDA, ¿yo qué necesito hacer? Ok. Yo podría decir ingresos menos costos variables menos los gastos administrativos, o como ya la operación de resta de ingreso con costo variable es el margen, yo al margen le puedo quitar los gastos administrativos y obtengo directamente mi EBITDA. Ya que el concepto de EBITDA es muy importante, ahora voy a calcular su margen. El concepto de EBITDA es muy utilizado porque son los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Ya? En el sistema financiero, que es el mundo que yo generalmente estudio, profundizo mi estudio, el EBITDA es muy utilizado para ver el rendimiento de una empresa, más allá de los ingresos, los costos, incluso las mismas utilidades, porque a nivel internacional, cada empresa se ve con pagos de impuestos muy distintos, ¿ya? Entonces, el EBITDA es una métrica que generalmente mantiene estable todas estas posibles variaciones impositivas, de inversión, aportes estatales, etcétera, ¿ya? Generalmente es muy importante también a la hora de evaluar los proyectos. Y aquí vamos a llegar a un punto de los intereses. Si se dan cuenta, nosotros hablábamos de que si yo financio un proyecto, voy a descontar los intereses, porque los intereses me ayudan a descontar impuestos. Ya actúan como una especie de escudo fiscal. Yo necesito estimar cuántos intereses yo voy a pagar por año, y acá están las métricas de mi crédito. Habíamos dicho pagos anuales de 5 años a 5 años por un capital inicial de 100.000 a una tasa de interés del 7,5. Acá yo me hice una pequeña estructura del crédito. ¿Ya? Aquí tengo el pago, que se va a hacer la función de Excel que va a calcular la cuota, el interés y la amortización. ¿Ya? ¿Cómo voy a calcular el pago? Con Excel puedo hacer una estimación. Voy a utilizar la fórmula menos, literalmente en Excel es menos pago. Voy a colocar menos para que me dé un valor positivo. ¿Ya? Me pide una tasa, la cantidad de periodos y un valor actual. Entonces, yo sé que mi tasa anual fue la que reportamos, 7,5%. Me voy a fijar la celda. El número de periodos, en este caso, es máximo de 5, porque yo en 5 años necesito saldar mi deuda por completo. Y por último, el valor actual sería obviamente el capital que yo estoy solicitando prestado para poder financiar parte de mi proyecto. Y una vez yo tengo eso, a mí me va a dar la métrica actual. Ese es el valor cuota anual del dinero que yo estoy solicitando, y si se dan cuenta podemos hacer la suma. Me va a dar que
yo en total, por el concepto del crédito, estoy pagando 123.582, ¿ya? Una cosa importante mencionar es que en Excel uno hace una estimación, no muchas veces se condice con la que ustedes van a tener si ustedes hacen este ejercicio con algún crédito personal, por ejemplo. Probablemente genere diferencias. Estas diferencias a que recuerden que los bancos cobran seguros, por ejemplo, de vida, de cesantía, hospitalizaciones, cobran por estampilla, hay ciertos impuestos. Sin embargo, Excel siempre les va a dar una aproximación bastante cercana a lo que es el valor, ¿ya? El interés. ¿Cómo vamos a calcular el interés? El interés, recuerden que sería una fracción del pago que yo tengo, ya por concepto, para la redundancia, de interés que yo estoy pagándole a la entidad financiera. El interés yo lo calculo sobre el valor insoluto del crédito. Por ejemplo, el primer año yo les debo 100.000 a una tasa del 7,5. La amortización es lo que yo realmente estoy pagando del capital. Es decir, el primer año yo al banco le estoy pagando 7.500 unidades monetarias, pero de mi deuda solamente estoy pagando 17.216. ¿Ya? Entonces yo necesito para el siguiente año también proyectar qué interés y qué amortización. En este caso vamos a hacer lo siguiente. En el segundo año se supone que yo a los 100.000 le tengo que quitar lo que amorticé el año pasado y a eso yo le multiplico el interés. Aquí vamos a apretar FN, F4 para fijar. La amortización la voy a dejar móvil para hacer una fórmula que yo pueda mover. Y ya, la valorización inicial aquí. Aquí voy a hacer un truco. Fíjense que yo tengo anclado el valor de los 100.000, ya, es decir, ese 100.000 no va a cambiar, pero yo necesito ir sumando la amortización. Por lo tanto, acá en vez de señalar la celda, voy a ocupar la función suma como intervalo. Y aquí yo voy a fijar la primera celda solamente con F4 y la segunda la voy a dejar móvil para que al correr la fórmula la suma también vaya corriéndose y todo esto va a estar multiplicado por la tasa de interés. Ahí me falta un paréntesis. Vamos a ver si nos funciona correctamente. Bien. No, aquí tenemos un detalle. Vamos a hacer una suma acá. Claramente no deberíamos pagar intereses negativos, ¿cierto? Entonces, tengo esta suma aquí. Ya, 100.000 menos eso por los 7,5. Ah, creo que este 7,5 está acá. Tenemos la celda B18. Ya, tengo fija la celda B18. Tengo mis... claro. ¿Qué está pasando? Estoy corriendo la celda. Primero estoy en B17 y luego en B18. Entonces B17 es mi monto de ganancia. Eso necesito fijarlo para que funcione con la función suma. Ahí sí. Y ahí está. Fíjense. La suma de amortización de mis 4 años coincide que son los 100.000 que yo solicité prestado y la cantidad de interés pagado consiste con la diferencia entre el pago y la amortización. Eso ya nos valida que nuestra estructura está lista. Entonces, ¿cómo involucro esto en el flujo de caja? Recuerden que antes de las utilidades solamente los intereses descuentan impuestos, ¿ya? Importante mencionar. Cristian, ¿Sí? sí, no para volverle a mostrarme esa parte de tu cálculo de interés de dónde vino nomás. Ya, perfecto. Sí, bueno, esto es la forma simplificada que yo lo hago, porque esto uno puede hacer una tabla más detallada, ¿ya? Pero el interés, fíjense que, bueno, el primer año, fijémonos en el primer año, yo lo que hago es multiplico el porcentaje de interés que yo tengo que pagar por el capital adeudado, ¿ya? Eso es la primera vez. Me da obviamente 7.500, que es el 7,5% de 100.000. Pero el próximo año, y yo estoy pagando de mi deuda, yo en realidad estoy pagando 17.216, ¿ya? Si yo hago un ejercicio aquí, por ejemplo, si coloco el capital inicial aquí arriba, vamos a hacer un torpedo aquí, 100.000,
Yo técnicamente el primer año pagué 17.000 y estoy debiendo 82.000, ¿de acuerdo? Entonces, el próximo año, ¿cómo yo calculo el interés? Yo el interés no lo puedo volver a calcular sobre los 100.000 porque yo no debo 100.000, yo debo 82.784. Entonces, ¿qué hice yo? Para no hacer tablas muy grandes, lo que hice yo fue tomar el capital inicial, ¿ya? Es decir, los 100.000 que están acá, aquí. ¿Y yo qué le voy a quitar? La suma de las amortizaciones. Aquí se dan cuenta, yo puse la función suma y la puse como un intervalo. ¿Ya? Fijé la celda O4, ¿ya? Y la otra celda la dejé móvil, cosa de que si yo desplazo hacia abajo, el Excel entienda que queda anclado arriba y va añadiendo, cada vez que yo me desplazo filas hacia abajo, el Excel va sumando hacia abajo. Va ampliando el rango de manera automática. Así mismo. Así Sí, mismo. para que vayan. Sí, y eso lo utilizo por interés y eso a mí me permite desplazar la fórmula hacia abajo. ¿Ya? Obviamente acá lo que hay que hacer es a los 100.000, aquí vamos sumando, ¿cierto? Perdón, restando. Está acá. Ya llegamos a cero. ¿Ya? Si alguien le acomoda más, puede hacer la tabla de amortización con los descuentos anuales y eso ir multiplicando. La verdad que los flujos de caja siempre son muy al gusto del cliente. ¿Ya? Así, de acuerdo a la necesidad y el gusto del cliente, así como decís. Exactamente. ¿Ya? Luego de colocar los intereses, yo lo coloqué como valor, ya un poquito en honor al tiempo, que se nos está yendo, y la depreciación, ya. Aquí con la depreciación lo vamos a hacer muy sencillo. Recuerden que el enunciado me decía que yo, todos los activos que compre, es decir, la maquinaria, el transporte, las fábricas, etcétera, yo lo voy a depreciar de manera lineal a 5 años, ¿ya? Obviamente, la depreciación de una camioneta no es la misma que la de un edificio de hormigón armado y no es la misma de, no sé, una cortadora de fiambres, por ejemplo. Claramente son distintos, pero para este caso estamos asumiendo muchas generalizaciones en honor al tiempo. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? La inversión, como es un régimen lineal, yo la inversión la voy a dividir por la cantidad de años, ¿ya? Se supone que la inversión está considerado todo. Aquí voy a fijar las celdas porque no hay ninguna variación de la depreciación, todo se deprecia a 5 años y me da un valor de 30.000 por año, ¿ya? Y yo obtengo mi EBIT, hay gente que lo conoce como utilidad antes de impuestos, ¿ya? ¿Yo qué tengo que hacer? Al EBITDA, yo le tengo que quitar los intereses y le tengo que quitar la depreciación, ¿ya? Y aquí yo voy a obtener mi utilidad antes de impuestos. Los impuestos son un 35% de utilidades, ¿ya? En este caso voy a simplemente multiplicar mis utilidades por ese valor, voy a fijar la celda con F4 y ahí me da cuánto yo estoy pagando de impuestos de manera anual, habiendo descontado todos mis costos, y mi utilidad operacional va a ser obviamente la diferencia, es decir, todo después del pago, ¿ya? Una cosa muy importante es decir que 35% es un supuesto muy utilizado en mi caso en mi universidad, que era como un promedio de la OSD para grandes empresas. Ya, obviamente, cada industria, cada país tiene su tasa de impuestos. De hecho, en Chile no solamente depende del tipo de empresa, sino que también depende de la cantidad de ingresos que tiene de manera anual o mensual. ¿Ya? Y también aquí, no, si se dan cuenta, es un ejercicio donde no tenemos pérdidas. Obviamente también el tratamiento de pérdidas es todo un tema. Los que sean contadores que estén acá, yo sé que sufren mucho con eso. No vamos a entrar a ese detalle todavía. Cristian ahí sabe muy bien de eso. Y bueno, una cosa importante, en los flujos de caja la depreciación es una, digamos, es una variación contable de los activos. Por lo tanto, en los flujos eso se recupera. ¿Ya? La amortización, aquí voy a copiar la celda. La amortización, ¿se acuerdan que nosotros pedimos un crédito? Y la amortización de ese crédito son estos valores, ¿ya? Porque del valor de la empresa que yo estoy haciendo, esto es lo que yo estoy perdiendo como capital neto, ¿ya? Ese valor lo vamos a colocar aquí. Vamos a hacerle un segundo, un pegado especial. Valores transparentes. Bien. Y por último,
Yo como les decía, yo generalmente siempre proyecto el año 1 en adelante y en el año 0 van mis dos conceptos fundamentales, financiamiento e inversión. Fíjense que el financiamiento habíamos dicho que era un capital de 100.000, pero yo, ¿cuánto era mi inversión? Era de 150.000. Y ahí ya tengo todo estructurado mi flujo de caja y lo único que necesito hacer ahora es la estimación del flujo anual. ¿Cómo voy a hacer esto? Para el año 0, generalmente es la excepción porque solamente voy a tener los conceptos de financiamiento e inversión. Es muy difícil tener otros conceptos asociados, ¿ya? A menos que el caso puntual que estén evaluando, quizás la inversión vaya inmediatamente con los flujos, etcétera. ¿Ya? Entonces, ojo que el financiamiento es un dinero que yo pido prestado y por lo tanto para mí representa un ingreso, ¿ya? Porque yo probablemente ese dinero en realidad no lo tenga. Lo tengo que ir pagando a través del tiempo, sí, pero actualmente en el presente representa un ingreso. Le resto la inversión, obviamente todo lo que yo invierta es plata que yo voy a gastar. Pero mis flujos anuales en el futuro son distintos porque yo a la utilidad operacional, que este es el punto en el cual nos vamos a quedar para hacer los cálculos, la utilidad operacional yo necesito recuperar la depreciación porque como yo les dije, la depreciación es una variación contable del activo. Es decir, cuando a mí se me desgasta una máquina, una camioneta o el edificio, no es que yo le pague dinero a una entidad por eso, sino que simplemente es una pérdida de valorización del activo. Por eso yo tengo que recuperarlo. Lo que sí yo tengo que restar es la amortización, porque así como los intereses fueron un egreso que descontaban impuestos, la amortización es un egreso, pero que no descuenta impuestos. Y ahí a futuro simplemente proyectamos la fórmula, ¿cierto? Excel haciendo la suma y voy a calcular mi VAN, ¿ya? El concepto de VAN significa valor actual neto. Yo como le dije al inicio de la presentación, nosotros tenemos que valorizar todo el proyecto activo o lo que sea en el presente. ¿Ya? No me sirven los valores futuros, a mí me sirve el presente. ¿Cómo lo vamos a hacer en Excel? La estructura en Excel, generalmente uno lo que hace, suma el flujo inicial, que sería la inversión, como está en el año 0, está en el presente, no se le hace ninguna modificación. Y yo le voy a sumar, en Excel está la fórmula BNA, que BNA es el valor neto actual. ¿Qué argumento me pide esto? Me pide una tasa de descuento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un concepto llamado TREMA, la tasa de rentabilidad mínimamente aceptada? Supongamos que yo le voy a exigir un 12% de rendimiento al proyecto. Y después me pide el otro argumento, son valores. ¿Qué valores? Los flujos futuros. ¿Ya? Por detrás todo esto tiene una fórmula matemática bien sencilla, pero en Excel ustedes lo pueden hacer automático con la fórmula de BNA. Y obtienen que este proyecto en el presente está rentando 734.307 unidades monetarias. En este caso son todos dólares, sí, son todos dólares. El concepto de TIR, también Excel ustedes lo pueden calcular automático. La TIR les pide los valores solamente. Es importante mencionar que el primer valor siempre tiene que ser negativo. ¿Ya? Esto es por un tema de matemático de la TIR. Ahora, ojo, que la TIR tiene varios pro y contra. ¿Ya? Si un día la van a utilizar y les da un valor muy exagerado, la verdad que tengan cuidado, analícenla bien. En este caso nos da un 358%. Obviamente, fíjense que como yo la inversión la minimicé con un crédito, obviamente me va a rentar mucho más. Si esto simplemente fuese el valor de la inversión completo, esa TIR cambia bastante, si se dan cuenta. ¿Ya? Así que cuando da valores muy grandes, revísenla bien. No significa que esté mal, pero sí llama la atención. Yo tengo tres conceptos más acá. Uno es el payback descontado, ¿ya? En este caso, en honor al tiempo, voy a ver si lo alcanzo a revisar. Y el otro es el IBAN, que el IBAN yo lo que hago es... El concepto de IBAN es cuántos pesos, por ejemplo, o cuántos guaraníes o dólares yo estoy ganando por cada peso invertido, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Para anular el valor negativo del flujo inicial, voy a escribir un menos. Entonces, voy a dividir el BAN sobre la inversión.
Y me está diciendo, fíjense que este concepto me está diciendo que yo por cada dólar invertido estoy ganando 15. Eso es lo que me está diciendo. Obviamente, cualquier proyecto, mientras el IVAN no me dé negativo o no me dé valor fracción, que sería decimal, siempre me va a representar una ganancia. Es decir, tiene que ser mayor a 1, porque si es menor a 1, probablemente, imagínense, por cada peso que invierto, por cada dólar que invierto, estoy ganando 75 centavos. No estaríamos hablando de mucha rentabilidad, ¿cierto? Y el caso del break-even point, ya hay todo un fundamento por detrás, pero básicamente lo que ustedes tienen que hacer, el break-even point a ustedes les ayuda a determinar cuántas unidades ustedes deben vender para empezar a tener utilidades, ¿ya? Pues eso sería un punto de quiebre, porque bajo ese número que se obtiene, ustedes todavía están en pérdida, pero sobre ese número ustedes van a empezar a tener utilidades. Y en este caso lo vamos a hacer como anual, ¿ya? ¿Qué necesito yo para hacer esto? Yo necesito dividir los costos fijos que están acá, que serían en este caso todo mi gasto administrativo, que para este ejercicio lo consideramos, y lo tengo que dividir por el precio menos el costo variable del año, ¿ya? Obviamente si analizo el año 1, me quedo todo con la métrica del año 1. Y proyecto. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el primer año, yo después de las 26.000 unidades vendidas, yo estoy obteniendo utilidades en base al precio y el costo que yo estimé. Para el siguiente año, estoy diciendo que si yo vendo 23.353 unidades, empiezo a tener utilidades y así sucesivamente. Entonces, a ustedes igual esto les va a dar una métrica súper importante. Porque, ¿qué tan mal me está yendo? Podríamos hacer una comparativa de ventas año contra año, mensuales, estacionalidad, podríamos hacer millones de análisis. Pero también es importante preguntarse, ok, ¿estoy sobre el break-even point o no estoy sobre el break-even point? Porque si estoy debajo de eso es algo muy preocupante. Es decir, hay muchos factores externos que nos pueden afectar el rendimiento de una empresa, ¿cierto? Pero el break-even point es muy interno. Entonces, si yo no estoy alcanzando las mínimas ventas, hay que encender todas las alarmas posibles para poder revisar eso. Y creo que me queda un par de minutos, Cristian, así que voy a hacer rapidito lo del el payback, pero lo voy a hacer solamente como un payback solo. No lo voy a descontar todavía. El payback, ¿qué representa? El payback representa cuando yo recupero la inversión. ¿Ya? Si se dan cuenta, de hecho, este en realidad es ejercicio ni siquiera necesita fórmula. El payback necesito decir, ok, ¿cuándo yo recupero la inversión total? Cuando en el futuro se me invierte el valor del flujo a positivo. Es decir, si yo el primer año gasté 50.000 y lo sumo con las utilidades del próximo año, si eso me da positivo, me da que yo el dinero lo recupero en ese año. Ya, por ejemplo, voy a hacer un caso muy hipotético acá. Si yo hubiese hecho una inversión de 500.000, acá me da que el primer año me da negativo, 328. Es decir, yo gasté 500.000 el primer año y el primer año, perdón, el año cero, pero el primer año yo estoy recibiendo ingresos por 171.000. Es decir, hay 328.000 dólares que todavía me faltan por pagar. ¿De dónde los voy a ir sacando? De los flujos futuros. El segundo año, fíjense, yo todavía estoy en negativo de la inversión por 328. Si le sumo las utilidades del segundo año, me falta por recuperar, 130. Y así voy sucesivamente. En este caso, fíjense que a diferencia del escenario inicial, aquí hay un quiebre de signo. ¿Quiebre de signo en qué sentido? Pasé de negativo a positivo. Es decir, yo con las utilidades de los primeros 3 años pago toda la inversión. ¿Ya? Y todo lo que me queda después es ganancia. ¿Ya? Obviamente el payback, ¿por qué le ponía descontado o no? Era porque esto se puede hacer con los flujos así, que están estimados a futuro, o con los flujos en el presente, ¿ya? Pero eso depende mucho de ustedes como analistas, como la evaluación que se hagan en su empresa. Así que, bueno, esa parte del ejercicio igual lo podemos mostrar. Y así, ustedes pueden tener ordenadito su flujo de caja
Ya, yo generalmente mantengo una estructura muy grande en el sentido de que anoto todas mis variables, anoto todas las fórmulas y celdas, y si después tengo que hacer un ajuste, un análisis de sensibilidad o algo, ajusto solamente acá para no estar, ¿cómo decir?, cambiando la celda del Cambiando, flujo cambiando. y minimizar el potencial de error, porque de hecho justo hace poco pasó que fue una empresa en Europa, un banco en Europa creo que por una celda de Excel que se corrió, creo que habían perdido unos cuantos millones de euros. No leí la noticia completa, probablemente era clickbait, pero es importante tratar de manipular lo menos posible el flujo de caja para que ustedes a futuro entreguen los análisis y no tengan alguna alarma que se encienda. Así que con eso terminamos la presentación. Sé que estamos muy justos de tiempo, pero no sé, Cristian, si podríamos tener 5 minutos de algunas preguntas o algo que hay en el chat de casualidad. En el chat no hay ninguna pregunta, Ya. pero podríamos ver si es que hay alguna consulta de parte de la gente si quiere activar su micrófono. Sí, aquí yo voy a volver a la presentación, así que aquí voy a estar. No, ups, se ve el inicio. Sí, no sé si alguien de ¿Hay casualidad alguna pregunta de tiene los...? alguna duda, alguna Sí, pregunta. Como les decía, esto es lo más general, lo más básico. Así que puede que no se adapte muy bien a su trabajo, pero son los conceptos fundamentales. Si no, Cristian, para darle una noticia de como los siguientes pasos de estos talleres, ¿te parece? ok. Sí, Sí. Bueno, en algún punto de la presentación nosotros les mencionamos que depende un poquito de la capacidad de cómputo, que fue lo que mencionamos aquí abajito. Ya, es decir, a veces las estimaciones de flujo de caja pueden ser muy detalladas o no, y depende también de la capacidad de cómputo. ¿Por qué mencionábamos esto? Porque ustedes, más allá de la estructura del flujo de caja, pueden hacer simulaciones del cómo pueden variar los escenarios, y en base a estadísticas, ustedes pueden decir, ok, con X probabilidad, un proyecto me va a dar estos resultados. Lo que están viendo aquí es una simulación de Monte Carlo hecha en Excel que muestra los resultados en base a probabilidades. Este proyecto, lo que marca en rojo son los escenarios positivos, lo que marca en gris son los escenarios negativos, y acá están las probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que el BAN me dé positivo es de 73%, es decir, el proyecto tiene una alta probabilidad de que sea rentable. Uno puede establecer un BAN deseado, es decir, una utilidad deseada, no sé, un inversionista o un director, un 26% y un BAN ideal sobre un 5%. Entonces, más allá de la estructura del flujo de caja sencilla que vimos recién, la verdad que esto tiene un enorme potencial cuando se mezcla con otras herramientas como simulación y que le van a dar un plus muy grande a sus presentaciones y, por qué no, también a parte de su carrera profesional. Así que con eso ya nos estaríamos despidiendo. Si es que sale alguna consulta, Cristian, pero ahí serían nuestros próximos pasos a desarrollar con EGKV. Así que